Buenos días, bienvenido a la charla de trombosis venosa profunda. Mi nombre es Leandro Seoane. Vamos a hablar un poco de la epidemiología. La incidencia en la población general es de 2 personas por 1000 habitantes por año, más elevada en los hombres que en las mujeres, y lo hace a medida que aumenta con la edad. Entre el 1 y el 8% de los pacientes desarrollan una embolia pulmonar. El 40% presentará un síndrome postrombótico y la fisiopatología típica de la tríada de Virchow es la éstasis sanguínea, el daño endotelial e hipercoagulabilidad. Los factores de riesgo son múltiples. Hay factores generales como edad mayor a partir de los 40 años, inmovilización prolongada, TBP o embolias pulmonares previas, insuficiencias venosas crónicas, embarazo y posparto, traumatismos, obesidad, viajes prolongados. También hay diferentes fármacos que son factores de riesgo, como los anticonceptivos orales, tratamiento hormonal, tamoxifeno, quimioterapia, y hay otros factores asociados a cirugía, cirugías ortopédicas, cirugías mayores, sobre todo abdominales o pélvicas y neuroquirúrgicas, y los portadores de vías venosas centrales. Hay otros factores también de riesgo, que son situaciones médicas, como neoplasias malignas, infarto agudo de miocardio, insuficiencias cardíacas congestivas, ACVs con hemiplejías de un miembro, síndromes nefróticos, pacientes EPOC, pacientes quemados, y hay alteraciones congénitas o adquiridas de la coagulación como factores de riesgo, como mutación del factor 5 de Leiden, deficiencia congénita de proteína C, proteína S y antitrombina 3, resistencia a la proteína C activada, que se encuentra en un 5% de la población general y de un 20 a 40% de los enfermos con trombosis venosa profunda, hiperhomocisteinemia, disfibrinogenemia, presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, síndromes mieloproliferativos. Bien, ¿y cuáles son las manifestaciones clínicas? En general, las trombosis venosas profundas distales suelen ser asintomáticas, es decir, de la poplitea para abajo, no así las proximales de los miembros inferiores. Presentan entonces dolor, edema blando y con fobia, calor local, cambios en el color de la piel como cianosis y eritema. Hay circulación colateral, dilatación de venas superficiales, cordón venoso palpable, y el signo de Homans, que es la presencia del dolor en la parte alta de la pantorrilla al realizar la dorsiflexión del tobillo con la rodilla semiflexionada. El examen físico completo lleva a buscar signos de tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, hay que ver el estado general, la apariencia general del paciente, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación periférica, y a nivel cardiovascular buscar signos de disfunción de ventrículo derecho como ingurgitación yugular, soplo sistólico de regurgitación tricuspidia o un R2 en el foco pulmonar acentuado. Bien, aquí estamos frente a una ecografía de 4 cámaras apical, donde se visualiza aumento del tamaño del ventrículo derecho con una disfunción sistólica y desplazamiento del septum hacia la izquierda. Típicos signos ecográficos de tromboembolismo pulmonar con disfunción miocárdica. Bien, acá estamos viendo el signo de McConnell, donde consiste en una marcada alteración de la motilidad parietal del ventrículo derecho, observada en esta vista de 4 cámaras a nivel apical, con aquinesia o hipoquinesia de los segmentos mediales y basales de la pared libre, y relativa preservación de la región apical. Se ve, hay hipoquinesia en estos segmentos con una relativa
preservación aquí apical. Esto es un signo muy sugestivo de TEP masivo o hemodinámicamente significativo, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 94%. Aquí también del mismo paciente, ¿qué es lo que vemos? Que hay una marcada dilatación de la vena cava inferior, eso producto de la disfunción del ventrículo derecho y su dilatación. No nos olvidemos tampoco del electrocardiograma, donde podemos ver taquicardia sinusal, así también como aleteo auricular o fibrilación auricular, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, como las ondas T invertidas en lo que es B1, B2, B3, B4 y B5. También el complejo McGinn-White o el patrón S1, Q3, ahí se ve muy bien, y T3, onda la T negativa en T3, ¿sí? También se ve la onda P pulmonar en D1 y en D2, desviación del eje hacia la derecha y descenso secundario, fíjense, con isquemia subendocárdica, ¿no? Como se ve en B4, B5, y también bloqueo incompleto de rama derecha. Todas características que pueden aparecer en un tromboembolismo pulmonar. La enfermedad entonces tromboembólica venosa es una causa reversible de muerte hospitalaria y el 90% previene de trombos de venas proximales de los miembros inferiores. Menos frecuentemente proviene de las venas de la pelvis o los miembros superiores. Los exámenes complementarios. Sabemos que el dosaje del dímero D puede hacerse por ELISA, es significativo cuando hay más de 500 nanogramos por mililitro, o aglutinación por látex. Está asociado a baja probabilidad pretest. Es sensible, no específico. La especificidad disminuye cuando existen comorbilidades asociadas, como la edad, el tiempo de evolución de los síntomas. Y después tiene falsos positivos el dímero D, como pacientes con cáncer, sepsis, trombosis arteriales, ACV, infartos, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, embarazos normales o con preeclampsias, cirugías previas, sin trombosis, ¿no? O enfermedad veno-oclusiva, o enfermedades renales. Otro examen complementario es la venografía. Es un método objetivo de referencia, invasivo, utiliza contraste iodado. Método de elección cuando la sospecha clínica es alta con un Doppler negativo. Y está reservado para situaciones específicas donde los métodos no invasivos son técnicamente dificultosos de interpretar o no concluyentes con alta sospecha clínica. Como vemos acá, hay un trombo serpentino en la vena femoral superficial sobre la rodilla. Fíjense, vena femoral superficial, como el trombo de forma serpenteante llega hasta la poplitea, acá lo mismo. Este era un paciente obeso, con mucho edema, no se podía verificar con el ecodoppler y tenía un dímero D en un rango intermedio. Como otro examen complementario es la ecografía Doppler venosa, donde es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de trombosis venosa. La alta compresibilidad de la vena es el criterio diagnóstico de trombosis, recomendada en pacientes con probabilidad pretest moderada o alta de TBP, sensibilidad alta del 89 al 96% y una especificidad del 94 al 99% para el diagnóstico de TBP sintomática que afectan a las venas proximales de la extremidad inferior. La sensibilidad ya es un poco más baja, del 47 al 62%, en pacientes asintomáticos, así como una trombosis venosa profunda ubicada en poplitea o en pantorrilla con un porcentaje del 73 al 93%. Bueno, aquí está la
probabilidad pretest clínica de TBP según Wells, publicado en el año 1997 en el Lancet, donde le da un punto al paciente que tiene cáncer activo, parálisis o paresia al miembro inferior, reposo más de 3 días o cirugía mayor en las últimas 12 semanas, tumefacción en el trayecto venoso, o edema en la pierna, edema en la pantorrilla más de 3 centímetros de contralateral, o tiene Godet o dilatación venosa colateral. Todo eso le da un punto. Y si no, si hay un diagnóstico alternativo, le resta 2 puntos. De ahí hacemos la sumatoria y definimos si el paciente tiene un bajo riesgo de TBP, un riesgo moderado de 1 a 2 puntos o un alto riesgo si tiene más de 3 puntos. Esta es una clasificación de riesgo de trombosis según el tipo de cirugía y el riesgo de tener una TBP. Solamente voy a mencionar cuando hay un riesgo muy alto de TBP, cuando hay cirugías mayores en pacientes de 40 años con historia de trombosis previa o neoplasia o trombofilia, o cirugías ortopédicas o ACV, cuando hay fracturas de cadera o lesión de columna espinal. Ahí tiene un porcentaje elevado de tener una TBP en la pantorrilla de un 40 a un 80%. Diagnósticos diferenciales son múltiples: celulitis, desgarros musculares, fractura, hematoma, linfedema, quiste de Baker. Acá vemos 2 tipos de pacientes que no tienen trombosis venosa profunda. Esto era una celulitis sin TBP y este era un linfedema sin TBP. Bien, la metodología entonces diagnóstica para TBP es: si el paciente tiene una sospecha clínica baja, se le hace un dímero D. Si es negativo, se descartó la trombosis. Si es positivo, hacemos un Doppler. Si el Doppler es negativo, entonces descartamos trombosis venosa, y si es positivo, entonces iniciamos tratamiento. Cuando la sospecha clínica es moderada, no hacemos el dímero D, hacemos el Doppler. Si el Doppler es negativo, hacemos un nuevo Doppler diferido dentro de 1 semana. Y si el Doppler es positivo, hacemos el tratamiento. Y cuando la sospecha clínica es alta, si el Doppler es positivo, hacemos el tratamiento, pero si el Doppler es negativo, vamos a tener que ir a realizar una venografía. Este es más o menos el resumen dentro de un algoritmo donde se habla de la probabilidad clínica de Wells, con una probabilidad baja, dímero D negativo, no tiene TBP, y si el dímero D es positivo, entonces hacemos un Doppler. Cuando la probabilidad es intermedia, hacemos un Doppler. Si da negativo, repetimos en 1 semana. Si el Doppler es positivo, hacemos tratamiento. Y si la probabilidad clínica es alta, hacemos un Doppler. Si es positivo, hacemos tratamiento. Si es negativo, hacemos una venografía. Pacientes sintomáticos con TBP. El promedio consulta a los 7 días de inicio de los síntomas. El 70% compromete venas proximales y menos del 20% tiene trombo asociado en la pantorrilla. Menos del 10% tiene una TBP aislada iliofemoral. ¿Cuáles serían los criterios de internación? TBP con TEP clínico, TBP sintomática porque requiere tratamiento del dolor, complicaciones vasculares como isquemia tisular, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, diátesis hemorrágica previa o actual, trombocitopenia, obesidad con BMI más de 35, pacientes embarazadas, dudas sobre el cumplimiento ambulatorio y enfermedad oncológica activa en tratamiento. Entonces, la técnica para realizar un estudio de Doppler en miembros inferiores requiere que el paciente inicialmente esté en decúbito dorsal, después el paciente esté sentado para examinar la rodilla hacia abajo, compresión segmentaria en modo B, utilizar el Doppler color y una compresión distal con aumentación. Características de la vena normal: tiene que ser compresible, el flujo tiene que ser espontáneo, tiene una variabilidad respiratoria, tiene que tener un stop frente a la maniobra de Valsalva y respuesta a la compresión distal.
Fíjense, la anatomía vascular, lo que más importa en las venas del miembro inferior es identificar cómo está la permeabilidad de la ilíaca externa, sobre todo de la vena femoral, el callado de la safena interna, después recorrer todo la vena femoral, vena poplitea, y también evidenciar si existe trombosis de las venas gemelares, las venas tibio-peroneas y del sóleo. Entonces, para examinar al paciente, tenemos que poner esta posición con una pequeña flexión externa y empezar desde la ingle, poniendo el traductor planar en eje corto de los vasos femorales y de ahí, de esa forma, ir deslizándose hacia abajo y hacia la cara interna para ver toda la vena femoral. Una vez que llegamos al hueco popliteo, ponemos el traductor justo por detrás del hueco popliteo para identificar la permeabilidad y la compresibilidad de la vena poplitea. Si el paciente no se puede sentar, el examen de la trombosis venosa profunda termina en la vena poplitea. Para examinar las venas de las pantorrillas, sí o sí el paciente lo debemos sentar al borde de la cama y de esa forma examinamos entonces las venas tibio-peroneas, las venas del sóleo y las de los músculos gemelares. En modo B, ¿qué es lo que vemos? Donde está el nervio, donde está la arteria femoral y a su costado externo la vena femoral. Tenemos con el Doppler el primer Mickey Mouse, es decir, que visualizamos entonces la arteria femoral común, la vena femoral y después aquí tenemos el callado de la safena interna. Ahí está el Mickey Mouse. También tenemos que tener, con el Doppler espectral, como se muestra acá, tiene que haber una variabilidad venosa respiratoria, es decir, tiene que tener este tipo de flujo. Esto es normal. Fíjense acá que hay un smoke que no hay que confundirlo con un trombo. Esto que hay acá es humo, es decir, éstasis sanguínea, que con la compresión desaparece. Acá se ve muy bien cómo hay valvas de la vena femoral. Una vena femoral sin TBP. Bien, en modo B, ¿qué es lo que visualizamos? Sin compresión se ve muy bien la vena femoral y con compresión prácticamente desaparece. En modo Doppler vemos sin compresión como hay un flujo muy bueno y con compresión se detiene. Estas son imágenes de pacientes con vena femoral sin trombosis. Aquí vemos ya una vena femoral que tiene un eco en su interior que está cabalgando en conjunto con el callado de la safena interna. Y acá vemos una vena poplitea donde tiene ecos en su interior, aumentado de tamaño y prácticamente no tiene flujo. Aquí tenemos una vena femoral con TBP, pero solamente realizado con modo B. Es decir, que aquí vemos ecos en el interior de la vena femoral y cuando comprimimos vemos que la vena femoral no se comprime. Ojo con hacer compresiones fuertes porque hay probabilidades donde el trombo puede liberarse con esta maniobra. Aquí vemos un video con Doppler color donde vemos muy bien aquí la arteria femoral común, la vena femoral donde tiene ecos en su interior. ¿Sí? Acá vemos como el flujo venoso del callado de la safena interna está tratando de entrar a la vena femoral. Pero se ve muy bien acá la trombosis. Aquí no sería necesario hacer compresividad ya que vemos
ecos adentro y no tiñe la vena femoral. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos la vena femoral aumentada de tamaño, donde tiene ecos en su interior, no colapsa con la compresibilidad, y acá vemos la arteria femoral. Bien. Entonces, características ultrasonográficas de una TBP: la vena está distendida, tiene falta de colapso, el trombo puede ser total o parcial, la ecogenicidad está aumentada, la del trombo, hay un defecto de represión, ausencia de señal Doppler, registro espectral anormal, monofásico o ausente, y no aumenta a la compresión distal. El flujo puede estar colateral. Como ven muy bien, entonces una TBP poplitea donde la vena está aumentada de tamaño, tiene ecos en su interior y tiene un flujo parcial casi oclusivo de esta vena poplitea. Aquí abajo está la arteria femoral. Acá vemos muy bien en un eje largo de la vena poplitea, donde lo único que tiene es la arteria poplitea, pero la vena poplitea está aumentada de tamaño y tiene ecos en su interior y no tiñe con el Doppler color. Bueno, vemos acá entonces cómo se ve la arteria femoral común, la vena femoral con ecos en su interior, el callado de la femoral también dilatado con ecos en su interior. Aquí tenemos el Mickey Mouse, por lo tanto tenemos una trombosis venosa profunda de la femoral y el callado de la safena inter. Se ve muy bien en este video. ¿Cómo puede evolucionar una trombosis venosa profunda? Puede propagarse de la femoral hasta la ilíaca o de la poplitea a la femoral. Puede ocluir el vaso de forma completa, puede embolizar, puede lisarse o si no, organizarse. ¿Y cómo puede seguir la evolución? Las primeras 2 semanas es el mayor riesgo de embolia, pero después de las 2 a la 8ª semana hay mayor adherencia del trombo, capilares dentro del trombo, se fragmenta, nuevo endotelio. De las 5 a las 24 semanas puede restaurarse la luz con fibroblastos capilares que persisten como tejido fibroelástico causando engrosamiento parietal de la vena. ¿Cuáles son las limitaciones del Doppler venoso? Bueno, el edema, la obesidad, cirugías recientes en el área de la examinación, quemaduras y también hay errores diagnósticos, duplicación venosa o colateral gruesa. Esta es la ecografía de un paciente joven de 30 años que consulta por dolor en el hueco popliteo y cierta disnea posterior a realizar una maratón. Lo que se ve acá es el gemelo interno, el gemelo externo y por acá debería estar la poplitea. Ahí donde marca la flecha, por lo tanto dentro de la poplitea se visualiza que hay una imagen ecogénica, la vena poplitea está aumentada de tamaño y es no compresible, y esto es compatible entonces con trombosis. Acá en una vista longitudinal se ve lo mismo, la vena poplitea en su eje largo y con imagen ecogénica trombosada en su interior. Acá se ve una de las venas gemelares donde también se encontraba trombosada. Y por esta disnea leve se realizó una tomografía computada helicoidal con contraste endovenoso y lo que se vio que había trombos, pequeños trombos subsegmentarios. Ahí donde marca la flecha. Aquí se ve muy bien y acá se ve muy bien los defectos de relleno del TEP subsegmentario.
Obviamente el tratamiento inicial de la trombosis venosa profunda es la anticoagulación. Veamos cuáles son las contraindicaciones absolutas: hemorragia activa, cirugía mayor en las últimas 2 semanas, ACV hemorrágico en las últimas 3 semanas, ACV isquémico extenso dentro de las 2 semanas, sobre todo más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, politraumatismos graves, y contraindicaciones relativas: inestabilidad en la marcha, tumor cerebral o haber tenido antecedentes de ACV hemorrágicos antiguos. Por tanto, el tratamiento inicial, veamos la primera parte, puede ser con enoxaparina, 1 miligramo kilo cada 12 horas subcutáneo, o si no, fondoparina, ajustarlo según el peso. O si no, también podemos iniciar heparina no fraccionada, heparina sódica, 80 unidades kilo en bolo endovenoso, seguido de 18 unidades kilo hora, controlando el KPT cada 6 horas y manteniéndolo de 1,5 a 2 del basal hasta cierta estabilidad, luego medirlo cada 12 horas. Entonces, ¿cómo preparamos una bomba de infusión de heparina sódica? Si la dosis es 18 unidades kilo hora, el paciente tiene 70 kilos, multiplicado por 24 horas, nos da 30.240 unidades por día. Sabemos que 1 centímetro cúbico tiene 5.000 unidades, por lo tanto 30.240 unidades dividido 5.000 nos da 6 centímetros cúbicos, diluirlos en dextrosa al 5%, 250 centímetros cúbicos a 10 mililitros hora, es decir, a pasar en 24 horas. Bueno, si el tratamiento fuese ambulatorio, entonces hay que dar enoxaparina, 1 miligramo kilo cada 12 horas o fondoparina, más apixaban 10 miligramos cada 12 horas por 7 días y después 5 miligramos cada 12 horas por día, o rivaroxaban de 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, luego 20 miligramos por día, o dabigatran 150 miligramos cada 12 horas, o si no, el antiguo acenocumarol de 2 a 3 miligramos día y controles según el RIN. Bien, ¿cuándo está indicado la interrupción de la vena cava inferior con un filtro? Cuando hay una contraindicación absoluta al tratamiento anticoagulante, cuando hay complicaciones derivadas del tratamiento anticoagulante, como una hemorragia digestiva alta, cuando hay una tromboembolia recurrente a pesar de estar en rango terapéutico con el anticoagulante, y paciente con el filtro de vena cava inferior debe recibir tratamiento anticoagulante convencional cuando resuelve el riesgo de sangrado. ¿En qué paciente hacemos trombolisis con TBP aguda? Bien, el paciente tiene que estar muy sintomático, hasta incluso puede tener una flegmasia cérula dolens, en pacientes también seleccionados, es decir, síntomas menos de 14 días, con un buen estado clínico, una expectativa de vida mayor a 6 meses, paciente que no permanecerá postrado, y bueno, y que uno puede hacer salvataje del miembro. Trombolisis sistémica en tratamiento inicial está indicado en los pacientes seleccionados con TBP masiva iliofemoral, con riesgo de gangrena secundado a oclusión venosa sin acceso a trombolisis por transcatéter. Y la trombectomía quirúrgica son las mismas recomendaciones que la trombolisis. ¿El tratamiento de la TBP aguda debe movilizarse el paciente? Todas las publicaciones dicen que en trombosis venosa profunda aguda recomienda deambulación precoz, en preferencia al reposo inicial. Duración del tratamiento. Primer episodio secundario a un factor de riesgo transitorio, la duración es de 3 meses con dicumarínicos. El primer episodio de TBP idiopática, es decir, sin factor de riesgo evidente, dicumarínicos al menos de 3 meses. Luego de 3 meses de tratamiento debe ser evaluado sobre el riesgo-beneficio de la anticoagulación por tiempo indefinido. Y TBP proximal con TEP idiopático sin riesgo de sangrado y la posibilidad de control de tratamiento se recomienda por tiempo indefinido. Segundo episodio idiopático sin aumento de riesgo de sangrado se recomienda anticoagulación por tiempo indefinido.
Bien, duración del tratamiento entonces. Pacientes con TBP y anticuerpos fosfolipídicos o 2 o más condiciones de trombofilia se recomienda tratamiento por 6 a 12 meses, tipo 1A, o si no tiempo indefinido 2C. 2 o más episodios de TBP objetivamente documentados por tiempo indefinido, 2A. TBP y cáncer, heparina de bajo peso molecular de 3 a 6 meses, luego mantener las heparinas o dicumarínicos por tiempo indefinido o hasta la curación del cáncer. Conclusiones. La ultrasonografía es un método de elección para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Tiene alta sensibilidad y especificidad de popliteas para arriba. La compresibilidad de la vena es la técnica más sensible para descartar TBP. Internar a los pacientes obesos, embarazadas, comorbilidades o tromboembolismo de pulmón. Bueno, muchas gracias por su atención. Les dejo esta imagen acampando sobre el campamento glaciar del Cerro Rincón a 4.700 metros de altura sobre el Cordón del Plata. Gracias.